La hija del rector. De Edward Phillips Oppenheim. Qué raro encontrarle aquí, comentó el capitán Faulkner, mientras sentaba a sus dos invitados, Nicholas Gould y su perrito Flip, en una cómoda mesa, en la cafetería del Cathedral Arms. Anoche mismo, estaba pensando en usted. En realidad, llegamos por casualidad, observó Gould. No tenía intención de llegar tan al sur. Faulkner pidió su almuerzo y tomó un sorbo de aperitivo. Qué buena idea la suya, comentó, pasar estos 6 meses de vacaciones, vagando tranquilamente por el condado más tranquilo que conozco, Devonshire. ¿Realmente lo es?, murmuró Gould. Estaba pensando en probar México. ¿Qué quiere decir?, preguntó Faulkner, un poco sorprendido. Quiero decir que, de una forma u otra, Flip y yo, siempre parecemos estar metiéndonos en los problemas de los demás. Hemos pasado 1 o 2 semanas bastante agotadoras, en los lugares más inesperados. Sí, no están siendo precisamente unas vacaciones tranquilas para usted, ¿verdad?, admitió Faulkner. ¿Qué piensa hacer a partir de ahora? No tenemos ningún plan, dijo Gould. Pero ahora que estoy tan al sur, me atrevo a decir que me dirigiré a la costa. Un hombre que pasaba por allí, se detuvo para intercambiar unas palabras con Faulkner, quien inmediatamente le presentó a Gould. Este es el señor Gould de Scotland Yard. El mayor Menton, el director de nuestra prisión. Conozco al señor Gould bastante bien, por su nombre y reputación, declaró el mayor Menton. Hablaron un momento con indiferencia. Luego, el mayor Menton siguió su camino, y el capitán Faulkner se inclinó hacia su compañero, en tono confidencial. No le invité a almorzar, dijo, porque quiero hablar con usted en privado. Espero que no sea otro caso, preguntó Gould. No, no exactamente eso, respondió Faulkner, tras un momento de vacilación. Sin embargo, hay un pequeño asunto que me preocupa. Estoy investigando una situación muy difícil, y la persona implicada no quiere que recurra a Scotland Yard. Pensé que, como usted estaba por aquí, tal vez podría intentar resolverlo. Está bien, cuéntemelo. Invitó Gould resignado. Preferiría que escuchara la historia de boca de la persona en cuestión. ¿Puede disponer de media hora esta tarde? Supongo que sí, asintió Gould sin entusiasmo. De todos modos, tenía pensado pasar el resto del día aquí. Le apuntaré en el club, sugirió Faulkner. Por la tarde, habrá una partida de bridge. ¿Puede estar listo para encontrarse conmigo a las 4? Por supuesto. ¿No me contará nada sobre el caso, entonces? Ni una palabra. A las 4, Faulkner pasó a recogerle y le condujo hasta una pintoresca y antigua residencia de ladrillo rojo, cubierta de yedra y con un fuerte sabor eclesiástico. Un mayordomo respondió a su llamada y los acompañó a una espaciosa biblioteca, donde un hombre alto y de aspecto algo pomposo, con las vestiduras de un dignatario de la iglesia, estaba sentado ante una hermosa mesa de escribir, dictando cartas a una secretaria. La despidió con un gesto, y se levantó para dar la bienvenida a sus visitantes. Señor rector, dijo el capitán Faulkner. Este es el señor Gould, de quien le he hablado. Señor Gould, el rector Followay. El rector le estrechó la mano, y señaló 2 sillones cómodos. Todavía no le he dicho una palabra a Gould sobre este pequeño problema, prosiguió Faulkner. Pensé que le gustaría contarle los detalles con sus propias palabras. Si me permite aconsejarle, rector, no le oculte nada al señor Gould. Descubrirá, continuó, volviéndose hacia su colega, que el caso es tan sencillo como embarazoso. El rector inclinó la cabeza. Tenía un rostro alargado y rudo, con una boca inusualmente grande, cejas pobladas y cabello grisáceo. Sin tener exactamente un aspecto ascético, ciertamente daba la impresión de un hombre, cuyos pies no siempre habían caminado por los lugares más fáciles. Creo, comenzó, juntando las puntas de los dedos y fijando la mirada en Gould, que mi amigo Faulkner ha utilizado el término adecuado para describir nuestra situación.
Es embarazoso. Le contaré la historia de nuestra situación en el menor número de palabras posible. Pero es necesario extenderme un momento en cuestiones de mi historia personal. Me gustaría que me lo contara a su manera, dijo Gould. Comencé mi vida como sacerdote sin medios personales, continuó el rector. Nunca los he tenido. Tengo una familia numerosa, y mi estipendio nunca me ha dejado margen para lujos. Por lo tanto, el cuidado de mis hijas se ha convertido en un asunto importante para mí. Tengo 4 hijas, la mayor de las cuales tiene 20 años. Seré muy franco con usted, señor Gould. Nuestra ambición, la ambición de su madre y la mía, es que se establezcan cómodamente en la vida. No hay mucha gente joven en este vecindario. Por esta razón, mi esposa y yo nos sentimos sumamente complacidos cuando hace 15 días recibimos una invitación de la duquesa de Exeter para que nuestra hija se uniera a su grupo de invitados en Exeter Park durante 3 o 4 días. Nuestra hija hizo sus preparativos y se fue muy ilusionada. Recibió la hospitalidad más encantadora, pero regresó aquí, al final de su visita, en un estado de gran angustia. El rector se detuvo un momento y jugó pensativamente con la cadena de su reloj. Debo explicar, continuó, que mi hija Florence tenía una madrina, una gran amiga de mi esposa, la princesa Sibolsky, una dama inglesa casada con un ruso. Siempre tuvimos la esperanza de que, como los Sibolsky eran muy ricos y no tenían hijos, mi hija se beneficiaría de esa amistad. La revolución, por desgracia, cambió todo eso. La princesa murió en una situación cercana a la pobreza. Sin embargo, dejó a mi hija Florence la única pieza que logró conservar de su famosa colección de joyas, un broche de esmeraldas de gran belleza y, creo, de gran valor. Recibimos la joya hace solo un mes. Un joyero local la valoró en unas 2.000 libras, y cuando llegó la invitación de Exeter Park, yo estaba haciendo averiguaciones para asegurarla. En contra de mis deseos, mi hija decidió llevarse la joya. Al parecer, tenía un vestido de noche verde, y el efecto de la joya, debo admitirlo, era sumamente agradable. Admito que debería haberla asegurado, antes de permitirle que se fuera con ella, pero no lo hice. Volvió sin la joya y con una historia muy confusa. Es una historia de pocas palabras, y ella misma se la contará. El rector tocó el timbre para llamar al mayordomo. Dígale a la señorita Florence que venga, por favor, le ordenó al mayordomo. Al poco rato, apareció la joven, era una muchacha morena y guapa, casi tan alta como su padre, pero sin parecerse en nada más a él. El rector la presentó y el capitán Faulkner colocó una silla. Quiero que le cuentes a este caballero, el señor Gould, cómo perdiste tu joya, dijo su padre. Debes decirle, exactamente, lo que nos has contado a nosotros. Ella hizo una pequeña mueca. Es un asunto horrible, dijo, pero esto es exactamente lo que pasó. La joya en cuestión, se trata de una esmeralda engarzada en un soporte de platino, formando un broche. Varias personas lo admiraron, y Lord Geoffrey, que bailó mucho conmigo, parecía particularmente impresionado por él. Hacia el final de la velada, me pidió que me sentara con él en la terraza. Había una ligera brisa e insistió en traerme un chal. Hablamos un rato, y más de una vez, vi brillar la joya en mi pecho, e incluso recuerdo ahora que pensé en su maravilloso color a juego con mi vestido. Por eso estoy segura, que entonces aún lo tenía conmigo. Cuando entramos de nuevo, Lord Geoffrey me retiró el chal él mismo. Se entretuvo bastante en ello, hablándome todo el tiempo, diciéndome, de hecho, cosas bastante bonitas. Me dejó en el salón, y se fue, llevándose consigo el chal. Antes de que volviera, alguien me había pedido que bailara con él, y apenas había empezado a hacerlo, cuando me di cuenta de que mi esmeralda había desaparecido, junto al engaste de platino. Hubo un breve silencio. No le haré perder el tiempo, señorita Followay, haciéndole preguntas inútiles, observó Gould. ¿Cree que Lord Geoffrey se lo llevó? ¿Qué otra cosa puedo creer?, preguntó la joven.
Fue él quien insistió en que me pusiera el chal, lo cual era realmente innecesario. Se demoró mucho tiempo, mientras lo retiraba de mis hombros, hablando sin parar, de un modo un tanto desconcertante. Se fue en cuanto entramos al salón de baile, y la esmeralda había desaparecido. Supongo que habló sobre eso con él, ¿no? Quise hacerlo, en cuanto me di cuenta de que el broche había desaparecido. Pero, aunque busqué a Lord Jeffrey por todas partes, pareció volverse invisible durante al menos una hora. Nadie parecía saber dónde estaba. Cuando por fin lo encontré, estaba en la sala donde se servían el vino y los refrescos, sentado solo. Me acerqué a él de inmediato, y le dije que mi esmeralda había desaparecido. Ya había buscado a fondo en la terraza, donde habíamos estado sentados, pero insistió en volver allí de nuevo. Le sugerí que fuera a buscar el chal, para comprobar si el broche se había quedado prendido en él, pero tras examinarlo minuciosamente, vimos que no estaba allí. Parecía muy afligido, y me prometió que haría todo lo que pudiera, pero me rogó que no armara demasiado alboroto en ese momento, ya que la duquesa, que es muy anticuada, detesta todo ese tipo de cosas. La duquesa, explicó el rector, pertenece a la escuela tradicional. La idea de que se produjera un robo de joyas en su casa la habría horrorizado. Es muy probable que mi hija nunca hubiera sido invitada allí de nuevo si hubiéramos puesto el asunto en manos de la policía de la forma habitual. De todos modos, supongo que la duquesa fue puesta al corriente, preguntó Gould. Por supuesto. Florence lo mencionó con la mayor naturalidad posible, antes de partir a la mañana siguiente. Incluso entonces, la duquesa parece haber sido muy fría al respecto. Traté de explicarle que era valioso, intervino Florence, pero ella simplemente dijo que, si se había caído mientras bailaba, los sirvientes lo encontrarían y me lo devolverían. Si no lo encontraban, probablemente lo descubriría entre mis pertenencias cuando regresara a casa. No sé nada sobre esa familia, admitió Gould. ¿Son ricos? Creo que sí, respondió el rector. Pero, con el injusto sistema actual de impuestos, ningún miembro de la antigua nobleza o de la aristocracia terrateniente puede ser considerado rico. Sin embargo, me imagino que la economía de los Exeter es lo suficientemente solvente incluso para su posición. ¿Y ese joven, Lord Jeffrey? Por todo lo que se oye, se podría considerar que es un joven de conducta ejemplar, acorde con su posición en la vida, respondió el rector. Es el hijo mayor, y representa al distrito sur del condado en el Parlamento. Se habla de él como un joven político muy prometedor. ¿Tiene algún tipo de ingresos? Hasta donde yo sé, ninguno, excepto la asignación que recibe de su padre, que sin duda es suficiente. Gould reflexionó un momento y de repente miró a la joven. Y ahora, cuénteme el resto de la historia, sugirió amablemente. Ella se sobresaltó, visiblemente perturbada. Un ligero rubor asomó a sus mejillas. ¿Qué quiere decir con el resto de la historia? Preguntó. Está ocultando algo, se quejó Gould. Casi todo el mundo lo hace. Es una pérdida de tiempo, si realmente necesita ayuda. Ella permaneció en silencio durante varios minutos. Bueno, solo hay una cosa, admitió por fin. Conocí a Lord Jeffrey cuando estaba en Londres con mi madrina, antes de que ésta muriera. Se mostró muy atento conmigo. Estoy segura de que fue a través de él que me invitaron a ir a Exeter Park. Sin embargo, desde esa noche no ha vuelto a llamarme, ni se ha acercado siquiera a mí. No estaba allí para despedirme cuando me fui por la mañana. Parece que me ha evitado deliberadamente. No pude evitar contarle mi pérdida, sobre todo, porque él estaba conmigo cuando ocurrió. Sin embargo, pareció ofenderse por ello. Fue un poco descortés por su parte, comentó Gould. Decididamente grosero, murmuró Falconer. Pero el caso es que el joven está aquí esta tarde para tomar el té, confió el rector. Hoy estaba almorzando en casa del obispo, donde también estaba mi esposa, y ella lo invitó. Él aceptó, después de algunas dudas.
Me gustaría tener la oportunidad de conocerlo, reconoció Gould. Esa oportunidad se le presentará muy pronto, afirmó el rector. Y mientras tanto, señorita Followay, ¿qué preferiría, la devolución de su joya o que se descubra al ladrón? Preguntó Gould. Ella vaciló. Por supuesto que me gustaría recuperar mi joya, admitió. También me gustaría que el ladrón confesara. El mayordomo abrió la puerta de golpe. El té se sirve en el salón, señor, anunció. Confío en que se unirá a nosotros, señor Gould, le invitó el rector. Así tendrá la oportunidad de conocer a ese joven. Cruzaron el vestíbulo y entraron en un salón muy agradable, con ventanales que daban al jardín. Gould fue presentado a la señora Followay, una réplica hermosa, pero de aspecto cansado, de su hija. También estaban presentes, un clérigo y su esposa, y Lord Geoffrey Fernell. Este último, era un hombre joven, alto y delgado, con un aire ligeramente circunspecto y modales reservados. Apenas conversaba con nadie. Ni siquiera cuando Florence se acercó y se sentó a su lado, pareció relajarse. Habló de una sesión reciente en el Parlamento con el clérigo visitante, e intercambió algunas palabras con el rector, sobre un proyecto de ley que había apoyado y que trataba sobre un asunto eclesiástico. Sin embargo, su actitud estuvo marcada todo el tiempo, por un cierto distanciamiento. Fue el primero en irse, y después de que se fuera, la señora Followay suspiró. No puedo imaginarme qué le ha pasado a Lord Geoffrey, declaró con tono melancólico. Casi parece como si lo hubieras ofendido, Florence. Florence dejó la taza sobre la mesa y se dirigió rápidamente hacia la puerta. A Gould, que se adelantó para abrirle, le pareció que tenía lágrimas en los ojos. La vio subir corriendo las escaleras, y ella le hizo un pequeño gesto de despedida con una mano, mientras con la otra se secaba los ojos con el pañuelo. Es una chica muy simpática, comentó Falconer, mientras los dos hombres se encaminaban hacia el club. Muy bonita, en verdad, asintió Gould. Me gusta más que ese Lord Geoffrey. De todos modos, creo que se ha metido en un lío. La idea de que un hombre de la posición de Lord Geoffrey robe a una chica, por una nimiedad como esa, no es creíble. ¿Qué opina usted sinceramente, Gould? Estoy de acuerdo con usted. Eso es lo que hace que todo esto sea tan difícil. Los Followay quieren recuperar la esmeralda, naturalmente. Por otra parte, ya han irritado al joven, y tienen un miedo terrible de molestar al resto de la familia. Verá, ellos dominan absolutamente la sociedad de aquí, y el viejo Followay tiene otras 3 hijas. Por eso estaba tan ansioso por hablar con usted. No se atreve a venir a nosotros oficialmente. No quiere ofender a los Exeter, pero quiere su esmeralda. Aquí tiene un nuevo caso, Gould. Ahora, su resolución depende de usted. Gracias, comentó Gould con sequedad. Parece muy fácil, ¿no? Gould pasó unos días de ocio en los prados y en la tranquila campiña que rodeaba la ciudad. Compró una caña de pescar y recibió lecciones, con cierto éxito, de un experto en pesca. También pintó asiduamente durante varias tardes. La 4ª mañana, recibió varias cartas, con el correo del mediodía. Las revisó, silbando suavemente para sí mismo. Luego, telefoneó a Falconer, que apareció sin demora. Fueron a la cafetería del club para almorzar. Bien, amigo mío, preguntó el jefe de policía, ¿cómo va esa investigación? De manera un tanto inesperada, para ser sincero, confesó Gould. Sé todo lo que se puede saber de Lord Geoffrey Fernell. Al parecer, y tengo plena confianza en mi informador, hay pocos jóvenes mejor educados en este mundo. Sus aposentos, en el poco elegante Hotel Adelphi, por cierto, están atendidos por antiguos sirvientes de la familia, un hombre y una mujer de una respetabilidad intachable. Lleva una vida que pasaría la censura en todos los aspectos. Asiste con asiduidad a la Cámara y es un miembro valioso de varios comités.
También es miembro de las juntas directivas de 2 hospitales, una institución de beneficencia y una empresa comercial perfectamente sólida. El joven, como puede ver, tiene intereses muy amplios. Asiste al teatro, pero evita la comedia musical. Es un golfista enérgico, un jugador de polo ocasional, aunque tengo entendido que esta temporada se ha dedicado al tenis. Sus amigos son todos de una clase muy superior. No tiene compromisos y, por lo que se puede deducir, tampoco extravagancias. El duque de Exeter parece que tiene, en lo que a este expediente se refiere, un hijo perfecto. Tendrá un heredero intachable para seguir sus pasos. Eso suena bien, observó Faulkner. ¿Algo más? Por un momento, Gould continuó con su almuerzo en silencio. Por desgracia, admitió, parece que hay un incidente insignificante en el otro lado del libro de cuentas. Sin la menor duda, el 7 de julio, creo que fue el día después del baile en Exeter Park, y el día en que Lord Jeffrey regresó a Londres, el broche de esmeraldas que había perdido la señorita Followay fue empeñado en Holborn, por 1000 libras, por un joven que se presentó con el nombre de Geoffrey Fernell y que correspondía en todos los aspectos a la apariencia de Lord Jeffrey. «Dios bendiga mi alma», exclamó Faulkner. «Esto nos demuestra», continuó Gould, inclinándose para acariciar a Flip, «la hipocresía que existe en nuestro propio medio. Hay puntos sobre este asunto que probablemente lo desconcierten, como ciertamente me desconciertan a mí, pero imagino que si procedemos con calma, todo quedará claro para nosotros al final». Faulkner miró a su compañero con sospecha. «Supongo, Gould, que no está usted bromeando, ¿verdad?» «Nunca he hablado tan en serio en mi vida», fue la inmediata garantía. «Hasta ahora, he hecho lo que usted me pidió. He hecho todas mis averiguaciones de manera extraoficial y he descubierto lo que quería que descubriera. El rector tiene ahora ante sí toda la situación. Como cristiano y hombre recto, supongo que solo hay un camino abierto para él. ¿Quiere decir que tendrá que presentar un proceso penal? ¿Qué otra cosa puede hacer?», argumentó Gould. Parece que el joven se comportó de forma condenable. En Londres se sintió atraído por la señorita Followay. Cuando la conoció en casa de la princesa Sibolsky, imaginó que era una joven adinerada. Más tarde, en Exeter Park, descubrió que era la hija de un rector empobrecido, que vivía bajo el patrocinio de su familia. Se apoderó de su única posesión, convencido, y con razón, según parece, de que el rector nunca se atrevería a poner el asunto en manos de la policía, por miedo a ofender a la gran familia del distrito. No me gustó ese joven, Faulkner, en cuanto lo vi. Pero, ¿y su expediente? ¿Para qué querría 1000 libras? Al parecer, no bebe, no juega ni tiene mujeres. Gould asintió pensativamente. A veces, los hombres tienen formas extrañas de gastar dinero, observó. E incluso un expediente de Scotland Yard tiene sus limitaciones. Mientras tanto, ¿cómo piensa manejar todo esto? ¿Va a venir conmigo a Exeter Park? Supongo que será mejor que lo haga, observó Faulkner, un tanto dubitativo. Sin embargo, Gould debe recordar que su visita debe seguir siendo totalmente extraoficial. Todos iremos allí, de manera no oficial, asintió Gould. Incluso Flip. A una hora algo temprana de esa tarde, el mayordomo hizo entrar a una formidable multitud de visitantes en la majestuosa biblioteca de Exeter Park. Florence entró la primera, pálida pero decidida. La siguió el rector, enojado pero nervioso. Faulkner, considerablemente avergonzado, entró a continuación, y Gould, con Flip, que había eludido a los sirvientes en la puerta, bajo el brazo, cerrando la marcha. El mayordomo les indicó que se sentaran. Si sintió alguna sorpresa ante esta inusual visita, su rostro no mostró signos de ello. «Su gracia será informada de su presencia, señor», anunció, con una pequeña reverencia al rector, tras lo cual se marchó tranquilamente. Los 4 guardaron un silencio sombrío, durante el tiempo que esperaron.
Al poco rato, se abrió la puerta, y entró en la habitación una señora mayor, tan fiel a su estilo, que recordaba a todas las duquesas de los antiguos retratos, seguida de un hombre alto y delgado, de ojos azules helados, boca fina y porte glacial. Los visitantes se pusieron de pie. El duque y la duquesa estrecharon la mano al rector y a su hija de manera superficial, saludaron de algún modo al capitán Faulkner, y tras una mirada de fría sorpresa, ignoraron a Gould y a Flip. La duquesa se sentó en una silla cómoda, y el duque permaneció de pie a su lado. ¿A qué debemos esta, si puedo decir, visita inesperada?, preguntó este último, escrutando al pequeño grupo a través de su monóculo. El rector tomó la palabra, y al oír su propia voz, se sintió mejor. Era una voz que había impresionado a los alumnos de sexto curso de una gran escuela pública, que había resonado en los pasillos de muchos congresos de la Iglesia, que le había valido su estola, y que probablemente le valdría un obispado. Su gracia, dijo, puedo asegurarle que he venido aquí esta tarde con la mayor renuencia. Solo un fuerte sentido del deber podría haberme inducido a entrometerme en sus asuntos, o a poner en su conocimiento un asunto tan desagradable para nosotros, como estoy seguro de que será doloroso para usted. La duquesa levantó sus impertinentes por un momento y los cerró después con un chasquido. ¿Ha venido su hija a hacer un escándalo por su trozo de cristal?, preguntó con frialdad. Mis sirvientes ya han recibido órdenes de devolverlo en cuanto lo hayan encontrado. Ese trozo de cristal, como lo llama su gracia, continuó el rector, es un broche de esmeraldas muy valioso que le legó a mi hija su madrina, la princesa Sibolski. Me temo que no hay posibilidad de que sus sirvientes puedan encontrarlo, ya que se ha descubierto su presencia en una casa de empeños de Londres. Debo añadir que, a pesar de la despectiva referencia que su gracia hace de ella, la joya fue empeñada por 1000 libras. ¿Y por quién?, preguntó el duque. Lamento decirle, su gracia, que fue su hijo quien la empeñó, anunció el rector, deteniéndose un momento, para que sus palabras tuvieran pleno efecto. En cualquier caso, fue un logro haber sorprendido a dos personas que parecían incapaces de sentir nada. La expresión de la duquesa era de un horror desdeñoso. El duque tenía la mandíbula un poco abierta, y la incredulidad estaba escrita en cada línea de su rostro. ¿Por mi hijo? ¿Por Lord Geoffrey?, exclamó finalmente este último. Nunca he oído nada más ridículo en mi vida. Señor rector, ¿es usted consciente de lo que ha dicho? ¿Debo considerarle implicado en esto? Solo puedo llamarlo conspiración. Su gracia, respondió el rector, los hechos son tal como los he contado. Mi hija estaba horrorizada por su pérdida. Temía hablar con franqueza en su casa, pero a su regreso a la rectoría, admitió con sinceridad que el broche se perdió durante los breves momentos en que Lord Geoffrey le quitó un chal que sin ninguna razón aparente había insistido en que ella usara. Simpatizo con las impresiones de mi hija. Estaba segura de que la joya estaba en posesión de su hijo, pero se sentía totalmente incapaz de afrontar la situación más allá de anunciar su pérdida. Déjeme que entienda bien este asunto, dijo la duquesa. Más adelante, oiremos otras cosas al respecto. Se tomarán las medidas necesarias. Entiendo que, por lo que usted dice, rector, su hija, al regresar de su desafortunada visita aquí, le confió que había perdido su broche y expresó su opinión de que Lord Geoffrey lo había robado. Es cierto, admitió el rector. Interrogué a mi hija en todos los sentidos, pero no pude hacer que se desvaneciera su convicción. Deje que hable ella misma, continuó la duquesa con toda solemnidad. Jovencita, ¿has venido aquí a acusar a mi hijo de haber robado tu broche? ¿Mi hijo? Lord Geoffrey. El heredero del ducado. No quería venir, respondió la muchacha, con un ligero temblor en la voz. Si Lord Geoffrey me hubiera pedido el broche, se lo habría dado. Pero el caso es que lo cogió. Estaba prácticamente segura de que sus dedos habían abierto el cierre cuando estaba retirando el chal.
Casi inmediatamente después de que me dejara, vi que el broche había desaparecido. Ahora lo han descubierto en una casa de empeños de Holborn, empeñado a nombre de Geoffrey Fernell. El duque atravesó lentamente la habitación y tocó el timbre. Solo hay una manera de poner fin a esta desagradable escena, anunció. Repetirás tu declaración ante el mismísimo Lord Geoffrey. Hubo un breve silencio. El mayordomo entró y se le pidió que requiriera la presencia de Lord Geoffrey. Durante el intervalo, la duquesa volvió a llevárselos impertinentes a los ojos. ¿Y quién es esa persona que lleva ese asqueroso perrito blanco?, preguntó. Su excelencia, respondió Gould, lamento que mi presencia sea una ofensa para usted o la presencia de mi perro. Puedo asegurarle que estoy aquí contra mi voluntad. Mis visitas suelen realizarse de otra manera. Mi nombre es Gould. Inspector Gould, de Scotland Yard. La mano de la duquesa tembló. Se volvió hacia el rector, y su voz debería haberlo aterrorizado, aún más de lo que lo hizo. ¿Quiere usted decir, preguntó, que ha tenido la maldad, la impertinencia colosal, de poner este asunto en manos de la policía? Su excelencia, confesó el rector. A la luz de las pruebas que teníamos ante nosotros, podría haber considerado, razonablemente, que era mi deber hacerlo. Sin embargo, en realidad, el señor Gould está aquí extraoficialmente. Lo consultamos, como amigo del capitán Falconer. Nuestro único deseo era que el asunto se aclarara sin demoras indebidas y sin publicidad. La duquesa se quedó sin palabras. En ese momento, se abrió la puerta y entró Lord Geoffrey. Vestía ropa de tenis y llevaba una raqueta bajo el brazo. Por un momento, mientras miraba a través de su monóculo, con sorpresa, a esos visitantes inesperados, se parecía un poco a su padre. «¡Hola!», exclamó. «¿Cómo está, señorita Followay? ¿Cómo está, señor rector? ¿Qué tal, Falconer? ¿A qué viene esta alegre reunión?» «Siéntate, Geoffrey», dijo su madre con tono sombrío. «Recordarás que fue por petición tuya que invitamos a la señorita Followay a pasar unos días con nosotros hace poco». «Y bien, ¿qué pasa?», preguntó el joven. «También recordarás», continuó su madre, «que la señorita Followay mencionó algo sobre haber perdido una joya, un broche creo». «Lo recuerdo muy bien. Hicimos una búsqueda exhaustiva del lugar, pero no pudimos encontrar el objeto», repuso el joven. «El rector está aquí para informarnos de que el artículo en cuestión ha sido descubierto en una casa de empeños de Holborn», declaró la duquesa. «Descubierto, al parecer, por mediación del caballero del perro, que viene de Scotland Yard. Esta gente afirma que la joya fue empeñada por un joven que se identificó como Geoffrey Fernell». Lord Geoffrey permaneció inmóvil por un momento, como si se hubiera convertido en piedra. Luego, arrojó su raqueta sobre un sofá. «¡Dios mío!», exclamó. En este momento, intervino el duque con frialdad. «Tu madre y yo no hemos decidido si considerar esto como un ultraje o como un simple acto de locura por parte de esta buena gente. Nos gustaría saber lo que tienes que decir al respecto». Lord Geoffrey no dijo nada. Permaneció allí un rato, con las manos en los bolsillos. Luego, se volvió de repente hacia Florence. «¿De veras creyó que yo lo había robado?», preguntó. Ella lo enfrentó con valentía. «Sí, lo hice», respondió. «No quería aquel chal. Usted insistió en traérmelo, y cuando me lo quitó, sentí sus dedos en el broche. Después, se llevó el chal, y creo que, oculto en él, estaba la joya. De todos modos, fue a Londres a la mañana siguiente y se descubrió que el broche había sido empeñado por 1000 libras a su nombre. Él ignoró a los demás y solo la miró a ella. La joven sostuvo su mirada sin pestañear. «Si sospechaba de mí, ¿por qué no lo dijo antes?», preguntó. Por un momento ella vaciló, aunque sin ningún signo de vergüenza. «Era mi primera visita aquí», explicó. «No quería causar problemas.
Esperaba que me devolvieran mi joya. Creo, sugirió fríamente la duquesa, que será mejor que pongamos fin a este desagradable encuentro. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacerle a mi hijo? Gould, que había estado acariciando distraídamente a Flip durante varios momentos, intervino de repente. Me gustaría, si me lo permite, hacerle una pregunta bastante obvia, dijo. Me gustaría preguntarle, si robó usted realmente el broche de la señorita Followay. Pensé que ya lo había descubierto, fue la respuesta inesperada. Sí, lo robé. ¿Y lo empeñó después en Holborn? Sí, lo hice. Se produjo un silencio tenso y asombrado. Hasta el rector se quedó sin aliento. La duquesa era simplemente incapaz de hablar, y el duque, una figura de aspecto sumamente digno, permaneció con la boca abierta, mirando con ojos desorbitados a su hijo. ¿Puedo preguntarle por qué lo robó? Continuó Gould. Necesitaba el dinero, fue su breve respuesta. El joven se enfrentó a su padre y a su madre, ambos ahora casi en un estado de colapso. Por supuesto, lo siento muchísimo y todo eso, dijo, pero, después de todo, no fui el único culpable. Te he escrito una y otra vez, papá, diciéndote que me resultaba absolutamente imposible mantener mi posición con una asignación de 2000 libras al año. Necesitaba 1000 libras urgentemente, y pensé que había una manera de conseguirlas, sin correr ningún riesgo. Tenía pensado devolverle el dinero a la señorita Followay más tarde. La duquesa parecía haber perdido toda capacidad de razonamiento. Se había convertido en una persona débil y aturdida. «¿Has robado?», murmuró. «Lord Geoffrey. Mi hijo. Ha robado a una chica. La baratija», anunció trémulo el duque, «será devuelta». «No estoy muy segura de eso», dijo Florence con frialdad. «No sabe, duquesa, ni usted, duque, exactamente por qué Lord Geoffrey pidió que me invitaran aquí. Me gustaría contárselo. Lo vi bastante a menudo en Londres. Pero, desde que llegó aquí, no creo que me haya tratado muy bien. Ahora, se sabe que se ha encariñado con una joven dama en Londres, una actriz de teatro, al parecer. ¿Robó usted mi broche para comprarle regalos, Lord Geoffrey?» El joven se giró hacia la puerta. «Ya estoy harto de todo esto», declaró malhumorado. Habría abandonado la habitación, si no hubiera sido por la intervención de Gould. «Me temo, Lord Geoffrey, que no puedo permitirle que se vaya todavía», anunció. «¿Qué quiere decir?», jadeó la duquesa. «Su excelencia», dijo Gould con gravedad. «Su hijo ha confesado un robo. Quizá la señorita Followay desea presentar cargos. Atrévanse a acusarle», gritó la duquesa desafiante. «Adelante. Háganlo», secundó el duque. «¿Por qué no?», replicó Florence. «Su hijo me ha tratado muy mal. Me prestó mucha atención en Londres y aquí simplemente me ha ignorado. Me parece que es lo más lógico». Lord Geoffrey la condujo hacia un lado. «Con su permiso», dijo, volviéndose hacia su padre y su madre. «Hablaré de este asunto con la señorita Followay. Le doy mi palabra a este caballero», añadió, volviéndose hacia Gould, «de no abandonar el lugar». Abrió la puerta de golpe y salieron juntos de la habitación. La duquesa se volvió hacia el rector. «Señor rector», suplicó, «creo que sería mejor que sumara sus argumentos a los de mi hijo. Cuento con que usted se asegurará de que su hija no se obstine. Si Geoffrey se llevó la baratija, debe haberlo hecho como una broma». «No creo que sea posible considerarlo una broma», señaló el rector con rigidez. Se produjo un silencio incómodo. Luego, se abrió la puerta, y entraron Florence y Lord Geoffrey. Este último tenía una expresión de gran alivio en su rostro. «Está bien», declaró, dirigiéndose a su padre y a su madre. «Florence acepta que fue una broma. Está perfectamente dispuesta a no decir nada más al respecto. Enviaremos el anuncio de nuestro compromiso al Morning Post esta noche». La duquesa miró a Florence,
con un brillo gélido en sus ojos. ¿Compromiso? Así que este es tu precio. Exclamó con desprecio. El rector se puso de pie con dignidad. Su gracia, dijo, si adopta esa actitud. El duque intervino. Debe disculpar a mi esposa, está muy nerviosa. Cualquier cosa es mejor que lo que podría haber sucedido. Querida, continuó, tomando la mano de Florence, déjame desearte felicidad. Geoffrey, te felicito. Geoffrey le dio una palmadita a su padre en la espalda y le susurró algo al oído. El duque asintió. Veré a mi abogado mañana, dijo el joven. Tendréis una casa en la ciudad y una asignación adecuada, prometió el duque. El capitán Falconer se puso en pie, y Gould siguió su ejemplo. El duque miró a este último con inquietud. En estas circunstancias, señor, dijo, supongo que no será necesaria ninguna otra acción por su parte. Estoy en manos de la señorita Followay. Se hará lo que ella decida, respondió Gould. Y yo, murmuró la joven, he llegado a un acuerdo con el enemigo. Momentos después, Lord Geoffrey subía al automóvil, y sentándose entre Gould y su prometida, le ordenó al chófer que los llevara a la rectoría. Gould, dijo el joven, estuvo usted magnífico. ¿Por qué? Preguntó Gould. Interpretó maravillosamente a un detective de Scotland Yard, dijo Lord Geoffrey. Mi madre es una persona difícil, pero consiguió asustarla muchísimo. Gould pellizcó suavemente la oreja de Flip. Y vosotros, comentó, representasteis vuestro papel bastante bien. Hubo momentos en que yo mismo apenas me di cuenta de que todo era una trampa. ¿Cómo se os ocurrió montar toda esta farsa? Cuando Florence y yo nos conocimos en Londres y nos enamoramos, explicó Lord Geoffrey, tomando la mano de la joven, sabíamos que no sería fácil que mis padres dieran su aprobación a nuestra relación. Creo que ya se habrá dado cuenta de que son, digamos, un poco chapados a la antigua. Así que decidimos forzar un poquito las cosas. E ideamos este plan, un poco burdo quizá, pero efectivo, como ha podido ver. Pero no me gustó en absoluto tener que tratarte como un ladrón ante todos, querido, intervino Florence. Ni tampoco tener que mentir a mi padre. Detesto mentir, aunque sea para un buen fin. Pero, como dice el proverbio, en el amor y en la guerra, todo está permitido, ¿no es así? Dijo Nicholas Gould, con una sonrisa. Fin. Gracias por ver este vídeo, por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.